Que el Señor les bendiga a los hermanos. Vamos a la palabra, el tiempo transcurre y queremos aprovechar. Acuerde que estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y el verso número 11. Apocalipsis, el libro de la revelación, el último libro de las Sagradas Escrituras, conocido como el libro de la profecía final, Apocalipsis. Capítulo 20, verso 11 en adelante. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Señor, tu palabra va a ser expuesta en medio de este pueblo. Tú dijiste que tus palabras son espíritu, pero también son vida. Espiritualiza nuestro ser y vivifica nuestros corazones. Exhorta, consuela y edifica, pero el milagro más grande que tú podrías hacer es que tú salves al perdido, y todo aquel que oiga tu palabra pueda, Señor, tener una experiencia para salvación. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor y tome asiento. El juicio del gran trono blanco. Un acontecimiento que la Biblia registra que marcará el fin de los tiempos. La Biblia dice que el cielo y la tierra huyó delante de él. Si el cielo y la tierra huyó delante de él, lo que marca el tiempo, el globo terráqueo, la constelación, el sol, el que marca el día y la hora, huyeron delante de él, quiere decir que el tiempo también se acabó. Y dice, vi yo Juan a los grandes y pequeños delante de él. Si no había tierra y no había cielo, pues ¿dónde estarían ellos? ¿Dónde estarían miles de millones de habitantes? Se cree que son más de 500.000 millones de personas que pudieron haber estado en aquel día delante de Dios recibiendo un juicio. No habría tierra sobre la faz de este mundo que pudiera sostener a miles y miles de millones sobre este juicio. La Biblia dice, el libro de Isaías, mencionando el profeta, que el cielo es su trono y el estrado de sus pies es la tierra. No cabería el trono, el gran trono blanco sobre esta tierra. Todos aquellos que murieron negando la oportunidad de poder ser salvos estarán de pie delante de este gran juicio del trono blanco. Vimos el día de ayer que este es un evento final, donde todo tuvo un comienzo, pero esto marcará la etapa final, no solamente del tiempo, de la creación terrenal, sino también la creación espiritual, humana y terrenal. Antes de aquel juicio del gran trono blanco, será derramada la ira de Jehová. Y para poder hablar de este evento escatológico como es
el juicio del gran trono blanco tendríamos que conocer desde el principio, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Y voy a hacer un recorrido breve desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, puesto que para llegar al evento escatológico del fin tendremos que pasar brevemente por ciertas dispensaciones, es decir, tiempos el cual Dios fue bregando con el hombre. Y la primera dispensación que Dios estableció sobre el hombre fue la etapa de la inocencia. Cuando Dios crea al hombre, el hombre fue inocente. No se sabe con exactitud, de hecho la Biblia no registra los días que el hombre estuvo en el huerto del Edén. Tuvo el tiempo suficiente para darle el nombre y convivir con todos los animales de la tierra, los que volaban por el cielo, los que se arrastraban sobre la tierra y los que estaban debajo de ella en los mares. La Biblia dice que luego de esto Dios le dio una idónea y entraron en lo que es la conformación de un hogar y una familia. Pero el hombre pecó, y cuando el hombre peca pasó la siguiente dispensación, que es la etapa de la conciencia. Es de ahí en adelante donde se determinan los días de existencia, porque a Adán y Eva no se le pudo marcar los días de su nacimiento, porque Adán y Eva no nacieron, sino que fueron creados. Pero sin embargo, en el momento que ellos pecan, desde ahí en adelante se cuentan sus días de existencia. En la etapa de la conciencia es ahí donde el hombre tuvo el conocimiento de entre lo bueno y lo malo, porque Dios cuando creó al hombre lo creó perfecto, porque todo lo que Dios crea es perfecto, es santo, puro. El hombre pecó y entró en la etapa de la conciencia, y luego de la conciencia entró Dios en el tiempo de los pactos. Dios hizo pacto con Noé, luego Dios hizo pacto con Abraham, y luego comenzó la dispensación de los patriarcas. Luego de los pactos, los patriarcas, pues Dios comienza a establecer el tiempo, oh gloria al Señor, de la ley. Cuando Dios establece la ley, le establece a través de un hombre llamado Moisés. Luego que Dios llama a un hombre llamado Abraham, establece, luego de los pactos, establece lo que es, oh gloria al Señor, la dispensación de los patriarcas, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Jacob tiene 12 hijos, y de esos 12 hijos se convierten en tribu, y luego de tribu en una nación. Y es ahí Dios donde coloca un hombre llamado Moisés y trae la ley. Y la ley vino por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Cuando Dios dio la ley, comenzó la época de la ley mosaica. Y la ley, lo que dice Pablo a los romanos, es que vino a dar a conocer el pecado. Vino a dar a conocer cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agradaba y qué es lo que a Dios le desagradaba. Y la ley comenzó a desarrollarse, y la ley tuvo su final. El tiempo de la ley terminó en el momento en que llegó Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se terminó la ley, porque al morir Cristo se acabó la ley. Por eso Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Todo lo que Él vino a cumplirlo, lo cumplió a cabalidad, porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en Cristo se cumplió la ley desde el principio hasta el fin. Oh gloria al Señor. Y subió como un cordero inmolado para ofrecer sacrificio por medio de la ley. Y por medio de ese sacrificio se canceló la ley y se dio inicio a la gracia. El monte Sinaí comenzó la ley, y en el monte el Gólgota, donde murió Cristo, se terminó la ley. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es aquí donde comienza la gracia. Cuando Cristo resucita, Pablo dice: así como Él murió y también resucitó, así también todos nosotros seremos resucitados, los que creemos en Él. Y cuando Él resucitó, ordenó a los discípulos que generalmente vayan y esperen en Jerusalén. Y de repente la Biblia dice que cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es que en la dispensación de la gracia gobierna Jesucristo, pero opera el Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo no estamos huérfanos, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, aquel que te ayuda a no pecar. Y si pecas, Él te ayuda a restaurar para que te levantes y no quedes siendo reo de condenación. Oh, bendito sea Dios. Una vez que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, vendrá un fin, pero no el fin del mundo, ni el fin de los tiempos. Así como la dispensación o el tiempo de inicio
de la ley comenzó con Moisés y terminó con Cristo, así la gracia comenzó con la resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, así también la gracia se terminará. Y hemos estado viviendo 2000 años bajo la era del gobierno de Cristo y la ayuda de la operación del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Pero esa dispensación, así como comenzó, también se terminará. Si comenzó con la resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, ¿cuándo será que se terminará la dispensación de la gracia? Sencillo, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando se toquen las trompetas, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que hayamos quedado seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Oh, gloria al Señor. En ese momento, cuando sea la resurrección, la iglesia desaparece y el Espíritu Santo se va con ellos. Y es ahí donde se termina la gracia. La única dispensación más flexible, llena de amor, es esta, la dispensación de la gracia, cuando Cristo vino a morir por nosotros y para poder acceder al cielo, para tener la vida eterna. Es tan sencillo que aceptar a Cristo, porque el que acepta a Cristo acepta la vida, pero el que niega a Cristo acepta la muerte, y el que no creyere ya es condenado. Pero hoy tenemos la oportunidad tan grande que por medio de Jesucristo tú y yo somos salvos. Por eso que tú y yo no podemos menospreciar ni tampoco descuidar una salvación tan grande que la que Él ha ofrecido. Por eso que el libro de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tiempo del amor más grande que Dios ha tenido con el hombre, porque ahora mismo Él no ha derramado su ira frente a los pecados, frente a la injusticia, frente al agravio que ha tenido la iglesia. Él, sin embargo, ha reservado su ira para el tiempo final. Pero esos tiempos de la gracia se están agotando, porque estamos viviendo tiempos finales, sí, pero tiempos finales de la dispensación de la gracia. La gracia se está terminando, está a punto de sonar las trompetas. Todas las señales que Cristo dijo ya se han cumplido. Ahora solamente falta que el Señor venga a ver a su pueblo, y en ese instante se acabará la gracia. El hombre ya no tendrá más oportunidad de poder ser salvo como el día de hoy. Todos aquellos que recibieron a Cristo, todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón, partiremos hasta la patria celestial. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando se termine la dispensación de la gracia, la iglesia y el Espíritu Santo llevando a su iglesia, es aquí donde Pablo le dice a los tesalonicenses que el espíritu del anticristo está activo, pero hay algo en el presente que impide que se manifieste. Si está activo y no se puede manifestar, ¿por qué? Sencillo, porque hay algo que en realidad no hay compatibilidad, porque donde hay luz no puede haber tiniebla. Donde está Cristo, el diablo no puede gobernar. Y actualmente, mientras está la iglesia, que la iglesia es el refugio del Espíritu Santo y es el trono de Jesucristo, y mientras nosotros, como somos sal de la tierra y la luz del mundo, y Cristo esté entre nosotros, el espíritu del anticristo no se puede manifestar. Pero cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo se lleve a la iglesia, en ese momento el mundo entero se llenará de tiniebla, y es ahí donde comenzará el gobierno del anticristo. Se desatarán los 21 juicios de Dios, las 7 copas de ira de Dios, los 7 sellos de Dios. Oh, gloria al Señor. Se va a manifestar la gran ira de Dios, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Se manifestarán 21 juicios sobre la tierra, donde el más valiente gritará, donde el hombre va a experimentar, oh, gloria a Dios, la ira del Todopoderoso. Y si usted ve un ay de Dios, o si usted ve una copa de la ira de Dios, por la Biblia usted puede ver cómo Dios, oh, gloria al Señor, en los tiempos de Noé se derramó una copa de la ira de Dios. El mundo entero fue juzgado, murieron miles y miles de personas a través de un diluvio. Y si usted dice, bueno, eso no pasó nada ahí, bueno, también usted tendrá que ver que no solamente Dios juzgó el mundo de aquel día de los tiempos de Noé por agua en un diluvio, sino también la Biblia dice que en los días de Lot había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, pero esa ciudad fue calcinada, fue quemada bajo la ira de Dios, porque derramó Dios su ira a través del fuego del cielo, y murieron calcinados. Y el calcinar significa el juicio de la ira de Dios. 21 juicios caerán.
La ira de Dios ha sido reservada para ese tiempo. El hombre no ha experimentado la ira de Dios en su plenitud, ni en los tiempos de Adán, como el día del anticristo. 7 años gobernará el anticristo, y de esto luego se desatarán los 21 juicios de Dios. Habrá conmoción y habrá momentos que nosotros analizaremos, oh gloria al Señor, la dispensación del gobierno del anticristo y lo que se conoce como la gran tribulación, los 21 juicios. Y todo eso lo narra con exactitud las sagradas escrituras, ¿verdad? Pero es ahí cuando se terminen los 21 juicios, vendrá, oh gloria al Señor, el amado y el deseado de todas las naciones. Vendrá Jesucristo en su caballo blanco, venciendo para vencer. Y dice que con la espada que salía de su boca, venció al adversario. Un ángel del cielo con una cadena en la mano, dice que tomó como prisionero a Satanás, la serpiente antigua, y fue lanzado al abismo y fue encarcelado por 1000 años. Y ahí vendrá Cristo y dará inicio a la dispensación del milenio, cuando Cristo venga a gobernar aquí por 1000 años. Y luego de esto Satanás será desatado y habrá guerra contra los santos, pero pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Oh, bendito sea Dios. Y luego de este milenio y esta guerra, el mundo desaparecerá. Y es aquí donde se le dará inicio al gran día de Dios. No será un día humano, será el día de Dios. Porque para el hombre un día es 24 horas, pero para Dios un día es 1000 años. Pero no será un día de Dios, sino será el gran día de Dios. Es un día muy extenso. Si para Dios un día es 1000 años, generalmente ese será el gran día que superará al día de Dios. Porque este será el gran día del trono blanco, donde cada persona será juzgada según sus obras, sean buenas o malas. Habrá una balanza de justicia. Todo lo que el hombre hizo, después de que abandona la etapa de la inocencia y entra en la conciencia, será juzgado por cada intención del corazón, con cada palabra que salga de su boca. Dice la Biblia que será un juicio para vergüenza. Imagínese usted todas las cosas que usted hicieron en lo oculto, todo aquello que realmente sucedió en el pasado y se quedó y negó a Cristo, y será aquel día su juicio. Dios pasará en una pantalla gigante todos tus actos, no lo habrá en privado, no lo hablará en el secreto, sino que lo narrará públicamente como una película en alta definición, y toda la gente estará ahí viendo cómo fue su grado de comportamiento en lo oculto. Dios lo sacará a la luz, porque será un juicio para vergüenza. Será avergonzado públicamente ante la gran multitud. Cada acción, cada pecado, cada intención del corazón, ya que todo lo sacará Dios a la luz. Será el juicio del gran trono blanco. Serán juzgados por cada segundo, porque algunos dirán: Señor, eres injusto, yo no es que esté aquí. Y Dios hará justicia. Tomará todas las obras buenas que tú hiciste, pero la pondrá en la balanza, y en el otro lado pondrá todas las obras malas, perversas, llenas de iniquidad en una balanza, y pesarán más las obras malas, las obras injustas, las obras perversas, las cosas negativas, y habrá un juicio justo donde Dios hará justicia, donde cada segundo de tu vida será juzgado, que ninguna acción pasará por alto. Y en aquel juicio justo todos tendrán que resignarse a la sentencia que Dios establece sobre tu vida. Veíamos justamente el día de ayer cómo es que este escenario será dado a conocer a través de los tiempos, ¿verdad? Con claridad. Y lo vimos desde el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 27, que todo el juicio el Padre se lo ha entregado al Hijo,
También vimos en Daniel capítulo 7, verso 9 en adelante, como con claridad Daniel ve el escenario del juicio del gran trono blanco. El libro de Daniel, por favor, capítulo número 7. Daniel, por favor, use la Biblia porque la vamos a usar ahora de adelante. Daniel, capítulo número 7. Gloria a Dios. ¿Tiene alguien? Capítulo 7 y el verso número 9. Mire lo que dice ahí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, ¿qué dice ahí? Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono era blanco, resplandeciente, su cabello blanco, su vestidura blanca, el trono blanco, pero su rostro de fuego. ¿Por qué su rostro de fuego? Porque el fuego representa la justicia, pero también la ira de Dios. Habrá justo juicio. El que vio aquí, oh gloria al Señor, Daniel, era el escenario del juicio del gran trono blanco. Verso 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Un río de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, habla del juicio del gran trono blanco, pero también narra del lago de fuego, porque el que no estaba escrito en el lago de fuego el que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero Daniel, 3000 años antes de lo que nosotros estuviéramos viviendo acá, a Daniel se le fue revelado el juicio del gran trono blanco, porque en el capítulo 7, verso 10 dice, vi yo un río de fuego que procedía y salía delante de él millones y millones que le servían y millones que asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba la causa del sonido de las grandes palabras de que hablaba el cuerno, y miraba hasta que lo mataron a la bestia, y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, quien va a inaugurar el lago de fuego es la serpiente, el anticristo, Satanás, será lanzado al lago de fuego. Y con claridad Daniel lo está viendo con claridad. Hechos capítulo 17, verso 31, vimos también que el juicio del gran trono blanco también se habla en el capítulo 17 del verso 31 del libro de los Hechos. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, será un juicio justo, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, verso 27, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio del gran trono blanco. Mateo 25, 32, Cristo habla en relación a este tema. Mateo capítulo 25 y el verso número 32. Por eso Pedro dijo, si alguno hable conforme a la palabra del Señor. Mateo 25, 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartará el uno del otro, y como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, es decir, las ovejas que oyeron su voz, que siguieron su santo evangelio, serán separadas a la derecha, que equivale a salvación, pero los cabritos fueron separados a la izquierda, es decir, a los que en realidad no quisieron obedecer a la palabra del Señor, aquellos serán juzgados. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Sencillo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Romanos capítulo 14, verso 10. Vaya conmigo, mire lo que Pablo dice en relación al juicio del gran trono blanco. Romanos capítulo 10. Vaya conmigo, Romanos capítulo número 10. Capítulo 14, verso 10.
Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15 que hemos dado lectura, y dice: vi yo un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron. ¿Qué dice ahí? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, ¿qué dice? Los libros y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Alguien tiene la Biblia? Levántela a los cielos. Levanta su Biblia. Serán abiertos los libros. Esos libros que usted tiene ahí, 66 libros. Pero dice la Biblia que se abrirán los libros. Y un libro más, el adicional, es el libro de la vida. Si tú conociste esa palabra y la viviste, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Porque los libros se abrirán para testimonio de que Dios generalmente fue dado a conocer por medio de esas sagradas escrituras. Hay gente que lee Facebook, lee redes sociales, pero no lee la Biblia. Y la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a ellos parece que tenéis la vida eterna. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé como un hombre sabio que supo edificar su casa sobre la roca. Jesús dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En aquel día se abrirán los libros y habrá otro libro, que es el libro de las obras. Es aquí que en el gran juicio del gran trono blanco, quienes estarán ahí serán, dice, vi a los muertos que resucitaron. Habrá dos resurrecciones. La primera resurrección generalmente tiene tres fases. La primera resurrección cobra fase, en su primera fase generalmente sucedió en el libro de Mateo capítulo 27, ¿verdad? Del verso 50 en adelante, cuando el velo se rompió, cuando Cristo murió. La Biblia dice que hubo un gran terremoto y las rocas se partieron y en los sepulcros de los santos se abrieron y se levantaron de entre los sepulcros. Generalmente hubo una resurrección de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los santos de la ley, los que esperaron al Mesías pero no lo vieron, puesto que en realidad ellos murieron esperando. Y todos aquellos que morían en el tiempo de la ley iban a un lugar conocido como el seno de Abraham. Y cuando Cristo murió, dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que esperaban al Mesías estaban en un lugar conocido como el seno de Abraham. Y esos santos, cuando Cristo se levantó, también ellos resucitaron. Y dice que caminaron por toda la ciudad santa en Jerusalén. La primera fase de la primera resurrección fue en los tiempos de la resurrección de Cristo. Pero también Pablo dijo que así como el Padre lo resucitó de los muertos, así también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Ahora nosotros en Cristo, que hemos obedecido a su mensaje, si nosotros nos toca esperar hasta que venga Cristo, y si viene en esta noche, nosotros tendremos que esperar que primero los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros. Es ahí donde se cumple la segunda fase de la primera resurrección. Y número 3 dice que la tercera fase se cumple, oh gloria al Señor, cuando los que sean salvos en la gran tribulación, conocido como los santos de la gran tribulación, porque en la gran tribulación también habrá salvación, pero no para la iglesia, sino para aquellos que Dios tendrá misericordia en los tiempos de la gran tribulación, porque la iglesia solamente tiene este tiempo para poder ser salva. Es por eso la Biblia dice que tú y yo no podemos descuidar esta salvación tan grande. Es hora de vivir con más aferrarse más al evangelio y vivir agarrado de la mano del Señor, y no descuidar este glorioso evangelio que nos ha ofrecido la salvación en Jesucristo Señor nuestro. Dice la Biblia que en esta primera resurrección
generalmente se cumple después, ¿verdad?, que los que murieron en la gran tribulación. Capítulo 20, verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué dice ahí? Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen en la gran tribulación, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Qué dice? Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, porque la primera resurrección es para salvación, para honra, para galardonar. Y la primera resurrección se cumple cuando se resucitan los santos de la ley, cuando se resucita la iglesia en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gran tribulación las almas de los decapitados, lo que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no adoraron a la bestia, también fueron resucitados. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección usted la va a ver, oh gloria al Señor, en el verso número 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y los libros fueron abiertos, los cuales el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más dice? El mar entregó y la muerte entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos recuperarán sus cuerpos y serán juzgados. Los muertos serán juzgados. Pastor, hablando de muertos, ¿es de Dios que alguien incinerice su cuerpo y lo reduzca a ceniza? ¿Será bíblico? ¿Será que Dios aprueba que hay personas siendo cristianos y dicen, cuando yo muera, mi decisión es que ustedes cojan, cremen mi cuerpo, lo incineren, lo reduzcan a ceniza y espartan la ceniza sobre la faz de la tierra? Cuando la Biblia dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, ¿verdad? Y hay mucha gente que trata de utilizar esa vía. Yo tenía un concepto de pronto muy diferente hasta que me encontré con la palabra del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 2, verso 1, ¿qué dice la Biblia? Dios acepta prueba de que alguien incinere su cuerpo, lo calcine, lo haga ceniza. ¿Será que Dios ve con agrado aquello? ¿Qué dice el libro de Amós, capítulo 2, verso 1? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo. En otras palabras, no me arrepentiré de su castigo. ¿Por qué? Porque quemó los huesos del rey de Edom. ¿Hasta qué? Hasta calcinarlos. Había cometido 2 pecados y el tercero era haber calcinado, hecho ceniza un cuerpo, y dice, y este tercer pecado no lo perdonaré. Hay personas que calcinan su cuerpo y lo reducen a ceniza, y es un pecado que en realidad Dios aborrece. ¿Sabía usted que calcinar un cuerpo y reducirlo a ceniza es sinónimo de juicio, de perdición, de perversión? Si usted ve el único escenario que vemos en la Biblia, cuando una ciudad vecina llamada Sodoma y Gomorra se pervirtieron, fuego cayó del cielo y se calcinaron, quedaron absolutamente en ceniza por causa de su pecado.
Si algunos están pensando que después de que usted se muera, diga, yo no le voy a dar de comer a los gusanos, quiero que me incineren, pues está usted muy equivocado. Usted fue tomado del polvo y al polvo tiene que volver. Bendito sea Dios. La Biblia narra que los muertos entregarán sus muertos. Los mares entregarán sus muertos. Aquellos muertos que murieron en las aguas. Y la Biblia registra que la más grande multitud en la historia muerto en un solo acontecimiento sobre las aguas fue por medio del diluvio. 40 días, 40 noches. Todos los lugares altos fueron cubiertos. Nadie pudo ser salvo. Todos aquellos muertos tendrán que devolver a sus cuerpos y estar de pie delante de Dios. Y recibirán un justo juicio delante de Dios. Otro acontecimiento masivo, donde 666 carretas, ¿verdad?, de batalla o carros de batalla que envió Faraón para reencarcelar o tomar de prisionero nuevamente a los judíos que habían salido de la mano de Faraón. Generalmente la Biblia dice que frente a aquello Moisés recibe la orden que extienda su vara. Y dice que el mar, ¿qué sucedió? Se abrió en dos. Pero la Biblia describe en qué situación y cómo es que generalmente sucedió esto. Científicamente no lo comprueban, pero la Biblia da los elementos fundamentales de cómo sucedió esto. Hubo un soplo de Dios y las aguas se abrieron. Dice que vino un viento recio oriental y las aguas se abrieron. ¿Dónde está esto? Vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Capítulo 14, corra conmigo y vamos a ver algo fundamental. Génesis capítulo 14. Estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Génesis, por favor. Capítulo 14. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer desde el verso 21. Perdón, Éxodo. Estoy equivocado. Éxodo. Capítulo 14, el verso 21. ¿Tiene conmigo? Y extendió Moisés su mano. ¿Sobre dónde? E hizo Jehová que el mar se retirara por medio de ¿qué? De un recio viento oriental que sopló, ¿qué dice? Toda aquella noche. ¿Y qué sucedió? Y se volvió el mar en seco. Se volvió el mar ¿en qué? En seco. ¿Sabe usted que hay 3 estados que el agua puede tener? El agua puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso. Pero el mar se vuelve seco. ¿Qué más dice la Biblia? Y las aguas quedaron divididas. Siga leyendo. Pero los hijos de Israel entraron por medio del mar, ¿qué dice? En seco, teniendo las aguas, ¿qué dice ahí? Como un muro a su izquierda y a su. ¿Cómo estaba el agua? Como un muro. ¿Y cómo es el muro? Rígido, sólido. Le voy a explicar que las aguas cuando se abrieron, no mágicamente se sostenían, sino que dice la Biblia que toda la noche sopló Dios. Las aguas se dividieron y los mares quedaron en seco, como 2 murallas, como paredes sólidas, tanto a la izquierda como a la derecha. Dice como un muro, como un muro. Lea conmigo el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 8. ¿Tiene conmigo? ¿Y qué dice el verso 8? Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como un montón. Se amontonaron, dice, como una muralla sólida, ¿verdad? Y los abismos se cuajaron en medio del mar. Pero ¿qué dice el libro de Job, capítulo 37, verso 10?
Vean conmigo, Job, capítulo 37, el verso número 10. Oh, la palabra del Señor es poderosa. ¿Qué dice el verso 10? ¿Alguien encontró? Job, capítulo 37, verso 10. Por el soplo de Dios se da ¿qué? El hielo, y las anchas aguas se congelan. Ese soplo de Dios fue tan fuerte que sopló toda la noche. Las aguas primero se abrieron y luego quedaron como un muro sólida. Se abrieron los mares y quedaron tan sólidas como un muro resistente que sostenían como un gran dique. El mar se abrió, fueron congeladas porque por el soplo de Dios es el hielo, y las anchas aguas se congelan. Ese milagro tan grande hizo que todos los judíos israelitas pasaron por el camino. Pero la Biblia dice que cuando pasaron a la cuarta vigilia, ¿sabe usted que las vigilias están divididas en 4 etapas para un judío? La vigilia para un judío comienza de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la primera vigilia. La segunda vigilia es de las 9 de la noche, ¿verdad?, hasta las 12 de la medianoche. La tercera vigilia es desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Tiene un lapso de 3 horas. Y la cuarta vigilia es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y a la cuarta vigilia, que ya había pasado su pueblo, Jehová pasó en medio de ellos, como solía estar, con una columna de nube, pero también en una columna. Y cuando pasó Jehová con la columna de fuego, ¿qué pasaron con las aguas? Si estaban congeladas, ¿qué pasaron? Se derritieron y todos perecieron. La palabra de Dios es tan perfecta, es tan sorprendente ver que para los hombres son enigmas, pero para nosotros es el poder de Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. El juicio del gran trono blanco. Los muertos, pequeños y grandes, estaban de pie delante de Dios. Y vamos a ver más adelante, para entender esto con claridad. La Biblia habla de 3 infiernos, la Biblia habla de 3 cielos, pero lo vamos a ir recorriendo poco a poco, ¿verdad? Decíamos que también los elementos del juicio final, el juez inefable eterno Jesucristo hará justicia. Pero ¿cuál será la materia de su juicio? ¿Sobre qué se basarán los juicios o el juicio del gran trono blanco? Número 1, serán basados por las obras. Mateo capítulo 25, verso 31, lo leíamos hace un minuto atrás, lo vamos a volver a leer. Mateo capítulo 25, ¿tiene conmigo el verso 31? Lo vamos a leer hasta el verso 46. ¿Qué dice ahí? Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria, el juicio del gran trono blanco, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará el uno al otro como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, atención, que aquí se basará el juicio. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces todos los justos le respondieron diciendo: Señor, los que habían sido salvos, le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando vimos que era forastero te recogimos, desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo
o en la cárcel y vinimos por ti. El Señor le respondió y le dijo, de cierto os digo, en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero aquellos que dirán, yo también hice obra justa, entonces también el verso 41 dice, y también, entonces dirán también lo de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque con ustedes yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te vimos? Entonces le responderá diciendo, es cierto os digo, en cuanto no me lo hiciste a mí y a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este juicio del gran trono blanco será basado por las obras que tú hiciste. Pero también la Biblia dice que hay algunos santos que tienen el corazón endurecido y el corazón no arrepentido, y sus obras son malas, porque hay justos que hacen obra de impío y hay impíos que hacen obra de justo. Muchos dicen, yo tengo fe, pero no tienen obra, y la fe sin obra es muerta. Y usted como creyente, si quiere un día ser salvo, tiene que hacer misericordia, extender la mano al necesitado, al desvalido, a tu hermano que está pasando por alguna necesidad, recurrir. ¿Por qué? Porque el juicio del gran trono blanco será basado por acciones, por obras que tú hagas, demostrando con tu hecho lo que realmente tú profesas. Porque el primer y gran mandamiento que el Señor Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 20:12, lo leíamos hace un minuto atrás. Apocalipsis capítulo 20 y el verso número 12, ¿qué dice ahí? Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Qué dice ahí? Por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Hoy usted está escuchando que lo que puede librarse a usted y a mí del día de la condenación es hacer obras justas, llenas de amor y misericordia. Y si usted hoy escucha esto y no lo practica el día de mañana, usted será juzgado. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hizo, eso es pecado. Y dice que cada uno será juzgado según sus obras. Otro elemento más por la cual ustedes que no conocen al Señor, si alguien está aquí en esta noche y no tiene a Cristo, es tiempo de que usted se vuelva a Dios para que usted evite este juicio del gran trono blanco. Otro elemento serán todo tipo de expresiones o palabras que tú menciones y usted diga, no tiene importancia. Mateo capítulo 12, verso 36. ¿Qué dice el libro de Mateo? Vaya conmigo, Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. El verso 36. ¿Alguien encontró? ¿Qué dice ahí? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. El otro elemento fundamental que se llevará a cabo en el juicio, no solamente seremos juzgados por nuestras obras y acciones, sino también por toda expresión, palabra, ¿verdad? Que a usted le parezca chistosa, porque hay evangélicos que
se ponen todavía a contar cachos colorados. Hay evangélicos que todavía insultan. Hay evangélicos que todavía se ponen sobrenombre. Ven acá, careperro. Oye, carechancho, carediablo. Son palabras ociosas, ¿verdad? No llames necio a tu hermano. Hay gente que todavía, siendo cristianos evangélicos, ¿verdad que sí? Utilizan palabras ociosas. Mire, yo no soy quien para juzgar, porque yo no juzgo a nadie. Pero a mí me apena mucha gente, siendo hasta predicadores, utilizan términos de palabras ociosas, mundanas, despectives, que ofenden. Pero la Biblia dice que daremos cuenta por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca en el juicio. Dicen, por las palabras puede que seas justificado, pero también por esas palabras serás condenado. Ten mucho cuidado con lo que tú hables de tu boca. Que no salga de tus labios palabra ociosa, palabras maldichas. Y a mí me aterra al saber que al día de hoy hay evangélicos que todavía insultan. Qué silencio, esto parece un velorio. Hay gente que todavía maldice a su suegra. Cómo se muriera esa vieja, y son predicadores. Y son profetas, son cantantes. Pero por cada palabra ociosa, dice que daremos cuenta en el día del juicio. Dice que por tus palabras serás justificada, pero por tus mismas palabras mal dichas y expresadas serás juzgado. Tus palabras tienen que ser sazonadas para que los oyentes escuchen un deleite. Por eso que hay gente que de pronto no quiere creer en el evangelio, porque hay evangélicos que todavía hablan horrores, de sus labios salen chinchi y garrapata. Ellos piensan que todo quedó ahí, pero todo está siendo anotado. Y la Biblia dice que en aquel día serán juzgados según las palabras ociosas que salieron de tu boca. Ten cuidado con lo que tú hablas. Pastor, ¿y qué hago si yo he sido evangélico y por años he venido diciendo cosas desagradables? Pero hoy escuchaste la palabra, saliste de tu ignorancia. Hoy arrepiéntete de todo corazón y Dios perdonará todas esas malas expresiones y hechos y dichos, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero hay de ti que después de hoy escuchar esta palabra, sigues mencionando palabras ociosas. Levante su mano y diga: Señor, perdóname por toda palabra ociosa. Me arrepiento de todo corazón. O no me ponga la mano. Hay algunos que no han levantado la mano, son tan santos que nunca han dicho una palabra ociosa, ¿verdad? Reconozca. Tan puro. Matusalén no levanta su mano. Dios mío, qué santo ha sido Matusalén. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo creo que él no conoce muerte porque está en los tiempos de Abraham. Conocer este tema es muy interesante. El juicio del gran trono blanco. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Santiago. Capítulo 3, verso 10. Santiago. El tiempo nos está alcanzando. Corra conmigo. Santiago capítulo 3. Y el verso número 10. Vamos a leer hasta el verso 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Voy a repetir esto claramente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, hermano, usted cuide que habla de su boca.
Puede que con esa boca usted bendiga a Dios, pero al salir de este lugar maldice a los demás. Puede que aquí con este labio usted adore a Dios, pero afuera está mintiendo con todo el mundo. De una fuente no puede vertir dos aguas, dulce y amarga. Con nuestros labios no podemos bendecir y al día siguiente maldecir. Esto no es así. Y recuerde que cada uno será juzgado según sus expresiones. Lucas capítulo 8, por favor, corra conmigo. Lucas, el doctor Lucas, capítulo 8, verso 17. ¿Tiene conmigo? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y ha de salir ¿a dónde? A la luz. Lucas capítulo 12, verso 2 al 3. Lucas capítulo 12, verso 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá el juicio del gran trono blanco. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hasta los chismosos, aquellos que decían, mira, tú no le digas que yo te dije. Todo eso en el juicio del gran trono blanco serás para vergüenza. Allá se van a saber los grandes enigmas de los grandes chismes. Y allá saldrán los grandes chismosos, porque todo lo que estaba oculto saldrá a la luz. Todo lo que dijiste en el oído y nadie escuchó, en el juicio del gran trono blanco, todo aquello se sabrá. Para vergüenza, porque será un juicio para vergüenza. Marcos capítulo 4, verso 22. Marcos capítulo 4, verso 22. Corre conmigo, el tiempo me está alcanzando. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4 y el verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué dijo Cristo? El que tenga oído para oír. Sí, porque hay gente que tiene orejas y no oye. Como yo decía, los sordos tienen orejas y no oyen. Pero hay evangélicos que tienen orejas y tampoco quieren oír. Porque hay gente que le entra por un lado y le sale por el otro lado. Oiga ahora que nada estará oculto, todo saldrá a la luz. Segundo elemento de juicio. El primero, seremos juzgados según nuestras obras. Segundo, serán juzgados por cada palabra ociosa que salga de sus labios. Tercero, serán juzgados por las intenciones del corazón. Juan capítulo 2, verso 24. El Evangelio según San Juan capítulo 2, verso 24. Miren, estos son los elementos que se utilizarán para el juicio del gran trono blanco. Juan capítulo 2, el verso 24. ¿Tiene alguien? Dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a quién, a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él lo sabía. Mateo capítulo 9, verso 4. Mateo capítulo 9, verso 4, corra. El juicio del gran trono blanco. Verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Oiga esto, en aquel juicio, no solamente el Señor juzgará por la palabra, por las obras, aún hasta por los pensamientos. Acuérdese que en el Evangelio es diferente a la ley.
Adúltero era aquel que se llevaba una mujer que no era suya y fornicaba. Pero Jesús dice, aquel que mira a la mujer de su prójimo y la codicia en su corazón, ya adulteró. Mi alma adora a Dios. Hasta las intenciones del corazón no se le escapan al Señor en el día del juicio. Salmo capítulo 139, versos 2 y 4. Salmo 139. ¿Tiene conmigo el libro de Salmo capítulo 139, verso 2? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Qué terrible. Dios hará un juicio tan minucioso. Cada pensamiento, cada intención del corazón, cada palabra. Se cree que una persona habla más de 30,000 palabras en el día. Pero dice la Biblia que serán juzgados cada uno por cada palabra que sale de la boca. Por cada intención, por cada pensamiento, por cada acción. Terrible. Será un juicio justo. Porque algunos dirán, Señor, yo fui justo. Ok. Dice que fueron juzgados según sus obras. Si tal vez tuviste 1,500 obras buenas, pero tuviste 30 millones de obras injustas, la balanza será justa. No habrá excusa. Habrá gente que tal vez Dios la juzgará. Tendría 70 años y comenzó a contarse su conciencia desde los 10 años, 12 años. Estarán por los 25, 30 años. Ya, Señor, no siga. Yo mismo me di, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el lago de fuego para tirarme? Ya no sigas más. Yo me merezco el infierno. El juicio del gran trono blanco. 3 elementos básicos del juicio. Por cada palabra ociosa. Por las intenciones de los corazones. Y por las acciones y las obras. El juicio del gran trono blanco. Pero un consuelo tan grande vengo a decirle en esta noche. Todos los que estamos en Cristo, los que estamos a su derecha, el Señor dirá, entra al reino de mi Padre, benditos del Señor, que fue separado desde la fundación del mundo. Tú no pasarás por ese juicio del gran trono blanco si atesoras hasta el día del fin esta salvación. Por eso la Biblia dice, retén lo que tienes para que nadie tome de ti tu corona. El juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos quisieran estar en el cielo morando por la eternidad? Retén lo que tienes. Guarda tu salvación. Porque ya que vas a ser aborrecido de todos por causa de su nombre, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Creer significa tener fe y bautizarse significa obedecer. Por eso Satanás le dijo, póstrate, adórame Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar significa tener fe y servir significa obedecer. Son dos cosas tan sencillas. Tú tienes que creer en Dios, pero obedecer en Dios. Hay gente y hay demonios que le creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan, pero hay evangélicos que creen, pero no siquiera tiemblan ni obedecen. Pero el evangelio es para creer en Dios, pero también obedecer a su palabra. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de entender. Cristo está a la puerta, Él nos viene a ver. Y no sea que tú hayas nadado todo un océano para que te hundas en la orilla. Es hora de ser salvo. Cristo viene y pelea por tu salvación y que nadie arrebate tu corona de vida. Nos ponemos de pie.